Sí, porque bueno, fue una de estas casualidades históricas que vives el 18 y 19 de septiembre de 1989. Se me ocurrió ir con el coche por la República Federal, viajé mucho por Europa, fui a la República Federal, pasé con el coche por esa República Democrática Alemana, llegué hasta el Berlín occidental, que estaba encastrado en ese país comunista, y dejé el coche, pasé por el Punto Bravo, entré en esa ciudad vital, colorido, libre, porque había muchísima sensación de libertad. Dejé el coche, cogí el tren que me llevó al paso fronterizo de la estación de Fredstrasse y pasé ese paso fronterizo, que era ya un mes antes de caer el muro, era todavía agobiante. Se mantenía esa estrechez de esos pasos que te obligaban a pasar, quedabas aislado de los que habían entrado y de los que esperaban, y pasé a un Berlín totalmente detenido en el tiempo, Berlín gris, lento, con muy poca gente por la calle, con muy pocos coches. ¿Qué me costó? Bueno, es que no encontré prácticamente nada para gastarme las 6.000 pesetas que te obligaban, ¿no? Al turismo, dejaban pasar el turismo porque eran divisas, al fin y al cabo. Y me impactó mucho ese cambio, ese contraste de la misma ciudad, ¿no? Simplemente separada por un muro. Cuando al mes y medio después, el 9 de noviembre, cayó el muro, y lo seguí casi con, no digo con la misma locura que los vivieron los berlineses, pero sí lo viví con mucho interés y mucha intensidad, y siempre he tenido a Berlín presente en cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Volví a los 10 años, volví en el 2012 y he vuelto hace poco y he estado hablando con expresidiarios de la Stasi, con gente que ha llevado el tema del archivo de la Stasi, con gente que vivió esa época, ¿no? Y ha sido un viaje fascinante, ¿no? Como tantos matrimonios, ¿no? Cuando no se tiene ilusión por parte de uno y por parte de otro, porque al final es un matrimonio, él tiene 30, ella tiene 27, 28, ella es licenciada en química, pero su condición, su rol de madre y esposa la impide ejercer como científica, como investigadora, empezar ese camino que tanto le apasiona, ¿no? Porque su padre también lo es, y ella tiene muy claro que quiere ser eso. Pero bueno, pues un matrimonio precipitado la obliga a mantenerse, a renunciar a su identidad. Y por otro lado está Daniel, que cree que es hijo único, y tiene un padre autoritario, muy déspota, que le obliga a hacer, porque a él le gusta la física y sin embargo es abogado, y le obliga a hacer derecho para mantenerse en el bufete familiar, y es al final también una víctima de esa sociedad castradora que educaba a los hombres para mantener una posición dominante con respecto de las mujeres. Daniel ama a su mujer y sabe lo brillante que es, pero teme, por esa educación que ha recibido, teme que ese brillo, ese talento que ella tiene le apague a él. Entonces no la apoya, le fascina cuando la conoce, porque es una estudiante de química, porque su padre es físico, y entonces se enamora de ella, envuelto en esa brillantez de esa mujer, ¿no? Y luego pues no tiene esa generosidad, le falta esa generosidad para dejarle ser una mujer libre e independiente como realmente es, ¿no? En el fondo. Sí, bueno, se puede contar poco de la novela, pero sí que es verdad que, bueno, al principio hay que contar algo, porque si no, no puedes, no te puedes meter. Bueno, hay gente que se mete sin leer ni siquiera reseñas y tal, pero sí que se puede contar un poco porque es una novela de suspense y de intriga, a pesar de tener mi sello personal, que lo sigue teniendo. Pero bueno, Daniel, que piensa que es hijo único, el día antes de que Maciel ganase Eurovisión, llega al bufete de su padre, a su despacho, y se encuentra con un sobre anónimo en el que le dice que si quiere conocer a su madre biológica tiene que viajar ese mismo día, esa misma tarde, a Francia, a París, solo además. Y bueno, él ante esa noticia va a su padre y le pide explicaciones, su padre lo admite, que no es hijo, pero también le dice que su madre no lo sabe. Bueno, tuvo un embarazo que murió y le sustituyeron. Entonces, por el amor que tiene a esa madre que le ha criado, le dice que no diga nada, que no mueva, que no abra esa caja de Pandora, pero él decide hacer ese viaje sin contarle nada a nadie. Y abrir esta caja.
y abre esa caja. Llega a París, se encuentra con un hermano gemelo del que desconocía su existencia, lógicamente, y juntos van a ese Berlín Este a conocer a una nueva familia, y a partir de ahí cambia totalmente la vida de sus hermanos, cambia totalmente, se transforma en una espiral que les transforma la vida. Se puede decir poco más. Son 3 escenarios en una época, son 21 años, es esa primavera es una historia muy humana de cómo impacta la política, lo político y lo social impacta, esa situación política y social impacta en este caso en los personajes, ¿no?, que transitan en una época que va desde la primavera del 68 hasta la caída, unos meses después de la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989. En estos 21 años ellos se mueven en 3 escenarios que son como un triángulo, ¿no? Por una parte está ese París revolucionario de ese mayo del 68, con una Francia democrática pero muy contradictoria, porque es una Francia muy revolucionaria, muy reivindicativa, pero a la vez muy jerarquizada, muy patriarcal, muy machista, porque el rol de la mujer se identificaba mucho con lo que teníamos aquí ahora, y que intenta cambiarlo todo, ¿no? En ese mes que tanto hace y que tanto quebró esa sociedad, aunque luego se quedó más o menos como estaba, pero fue la espita para cambiar mucho, para muchos cambios, ¿no?, aunque no fueran inmediatamente. Y luego están los otros vértices del triángulo, que son las 2 caras de la misma moneda, que son 2 dictaduras de signo contrario, ¿no? El Madrid tardofranquista, que bueno, pues es una dictadura que está haciendo aguas y que se mantiene, aunque a trompicones, porque de hecho se mantuvo hasta la muerte del dictador en su cama. Y está la otra dictadura, la dictadura de signo comunista, el signo soviético, que es la República Democrática Alemana, ese Berlín Este, que está en su pleno auge, y en ese Berlín, en esa ciudad, con esa anomalía que es el muro, ¿no?, que tanto determinó y tanto condicionó a sus habitantes durante más de 28 años, ¿no? Totalmente. Además, el trasfondo de mis novelas es la gestión que hacen los personajes de sus sentimientos, de sus contradicciones, de sus inseguridades, de su capacidad de amar y de odiar, dependiendo del lugar en donde estén y donde las leyes que les ha tocado vivir, las costumbres, la sociedad que les rodea. Nos condiciona. El compañero de vida, la compañera de vida que tengamos al lado nos va a condicionar. Si tenemos un mal compañero, nuestra vida será bastante complicada. Si tenemos un buen compañero, nos puede enriquecer su compañía, incluso si estar solo, la soledad elegida o la soledad no elegida, ¿no? Yo creo que nos condiciona todo, y en este caso, en el caso de los personajes es evidente, ¿no? Los personajes que viven en París, Monique y Patricia, a pesar de vivir en esa sociedad machista y patriarcal, pero es una democracia, y encuentran la salida para tener su destino, para decidir sobre su destino. En el caso de Sofía lo tiene más complicado y depende de otras muchas cosas, que recupere esa identidad que perdió con el matrimonio. Y en el caso de la República Democrática Alemana, pues condicionada por ese sistema perverso, envuelto en la Stasi, en un servicio secreto que se creó para controlar, para conocer y para vigilar el pensamiento de sus propios ciudadanos. Eso es la madre de Sofía, porque Sofía tiene una dicotomía entre sus padres. Por una parte tiene un padre muy liberal, perdón, que le enseña que tiene que ser libre, que tiene que ser independiente, que tiene que trabajar ella para no depender de nadie, y sobre todo le mete el amor, le inyecta el amor por la ciencia, ¿no? Y luego está la madre, que es una madre de ese tiempo en el que las mujeres, que la mujer tiene que estar como Dios manda en su casa, con su marido, obediente a su marido, y madre de sus hijos, ¿no?, cuidando a sus hijos. Y ella, Sofía, está entre uno y otro, ¿no? Tiene mucho mejor relación, lógicamente, con su padre, que es con el que se identifica realmente, porque es brillante como su padre,
pero el tiro de la madre es complicado, ¿no? Pues fue impactante porque además tuve la fortuna de que la visita fue guiada con un expresidiario cubano de la Stasi, y nos contó su experiencia y la experiencia de gente de su alrededor. Y bueno, la verdad es que ese servicio secreto único en el mundo, porque se creó para espiar y para vigilar a sus propios habitantes, creó una estructura, un estado orwelliano, un poco de Gran Hermano, ¿no? Porque no todos eran vigilados, pero todos eran susceptibles de ser vigilados, y creó una estructura brutal. Bueno, se decía que el KGB era, en la novela se dice, el KGB era brutal y la Stasi era perfecta. O sea, se perfeccionó a lo largo de los años, se creó en 1950, pero se perfeccionó a lo largo de los años con sus propios errores, ¿no? Tenía 90.000 funcionarios en un país que eran 16-17 millones de habitantes, muy bien remunerados, para que cumplieran con su obligación, pero además tenían luego una figura un tanto siniestra, que eran los informantes, que se calcula más o menos que podría haber entre 200.000 o algo más, pero no se sabe, porque eran informantes voluntarios que no eran adeptos al régimen y que por tanto pues no tenían ningún inconveniente en vigilar, informar sobre sus seres queridos o sobre su vecino, sobre su amigo, su compañero de trabajo, a cambio de prebendas. Pues unas vacaciones pagadas, no en Mallorca por supuesto, sino pues en el Báltico, en alguno de los países del Pacto de Varsovia, o tener un piso mejor, o tener un ascenso en el trabajo. Y luego estaban los informantes obligados a cumplir su pena o sus desafectos al régimen, y para que cumplieran con esa obligación de informar se utilizaba el chantaje emocional. Entonces eso creó una pesadilla kafkiana en la que imperaba y se imponía la vigilancia, la delación y sobre todo la desconfianza. Se creó, este hombre me contaba, que no solamente te obligaban a confesarte culpable, ¿no? Aunque no lo fueras, sino que te hacían sentir culpable. O sea, salías de allí sintiéndote culpable, de tal forma que te neutralizaban. Y era su método, era la tortura blanca, no les tocaban un pelo. No había, desde ya de los primeros años 50, sobre todo en la Revolución de 1953, que hubo una masacre de torturas, de muertes por parte de los soviéticos, de las tropas soviéticas. Se estableció en la Stasi que no se iba a tocar un pelo de los presos, ¿no? Normalmente era lo llamada tortura blanca, y utilizaban métodos muy kafkianos de tortura psicológica, o sea, para que neutralizarlos si eran molestos, o aislarlos como seres humanos, aislarlos de todo lo que les rodeaba, y al final llegaba un momento en que se les había quitado la idea de salir o la idea de ir en contra del régimen, de contra del sistema. Fue como digo, un sistema muy, muy complicado, y la visión de este hombre. Además hubo una anécdota, porque yo quise entablar conversación con algún miembro de la Stasi, que hubiera sido la Stasi, para saber su versión, y me dijeron que no encontraría a nadie que admitiera que había pertenecido a la Stasi. Entonces, bueno, incluso en La vida de los otros hay otra anécdota, la película de La vida de los otros, que me ha servido, la he visto varias veces porque los matices son fundamentales, pero le preguntó a este preso, cuando íbamos por la estancia de la cárcel, si había, porque hay un pasillo que es evidente que era ese, le pregunté si se había rodado ahí, y dijo que la fundación no había querido, no había permitido el rodaje allí, porque el guión no les había parecido correcto, ya que lo que se pretende, o ellos entienden que se pretende en esa película, es un poco redimir a la figura del funcionario de la Stasi, ¿no? Entonces no lo permitieron. Es un regalo que me hizo mi hijo. Mi hijo es piloto de aviación, no sabe de música, no ha estudiado música, pero la música la lleva en las venas, siempre le ha gustado desde pequeño, ha tocado durante mucho tiempo y toca la guitarra eléctrica, y hace 2 años se compró un piano, y cuando no ha tocado el piano en su vida, pero que es lo que más me sorprende a mí, y cuando empecé la novela me dijo: te voy a regalar una banda sonora, y la verdad es que ha acertado, porque yo le iba contando alguna cosa, algunos detalles, pocos,
pero es un regalo para los sentidos y está en todas las plataformas musicales. Yo invito a que lo escuchen en YouTube, en Spotify, en iTunes. Es una melodía que te va envolviendo y está muy conectada con los sentimientos que provoca la lectura, así que es un regalo más, se le hace más especial esta novela para mí, ya de por sí especial.